vamos a hablar sobre la santificación. La santificación es una de esas enseñanzas de la Sagrada Escritura, uno de esos fundamentos de la fe. Y les voy a decir algo: si ustedes o si alguien logra comprender con precisión cómo es, qué es, cómo se aplica la santificación a tu vida, básicamente estarás encontrando la clave, la única clave que hay a través de la Escritura para poder vivir una vida en santidad que glorifica al Señor. El temor de Dios, claro, sería otra de las claves, pero la santificación es la forma como Dios nos ha establecido para que nosotros podamos vivir una vida en santidad. Siempre mencionamos esto, una verdad clave, una verdad fundamental con la cual tenemos que irnos a casa y meditar en ella. Esta es la verdad central con la cual tú te tienes que ir al final de este mensaje. Aquí va. Hemos sido cambiados. Estamos siendo cambiados. Un día seremos totalmente transformados a la imagen de Cristo, pero mientras llega ese día final de transformación, tenemos que trabajar en nuestra santificación. A lo mejor ahorita suena como un juego de palabras raro, pero vamos a ver cómo es que llegamos a estos conceptos. Estos dos últimos domingos que hemos hablado sobre expiación y sobre gracia se unen, ¿verdad? Desembocan en este concepto también de la santificación. ¿Por qué razón? Porque la expiación nos dice la forma en cómo Dios ha tratado con la contaminación del pecado a través de un sacrificio, ¿lo recuerdan? La gracia nos habla sobre la razón de por qué Jesús ha hecho esto, y al unir estas dos cosas encontramos el concepto de la justificación. Tú lo puedes llamar la salvación también. Hemos conocido cómo funciona esto en nuestras vidas. Romanos 5:1 nos dice que somos justificados por la fe. ¿Recuerdan este pasaje? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los pasajes fundamentales de la fe cristiana es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, voy a hacer una pausa, justificado en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y dice la Escritura, todo es hecho, ¿qué? Nuevo. Entonces, somos justificados por poner nuestra fe en Jesús. Y cuando eso sucede y tu fe es genuina y tu arrepentimiento es genuino, sucede una transformación interna en nosotros. Una transformación completa en la que literalmente nos sentimos como una nueva criatura. Un miembro del Sanedrín, un grupo religioso de los tiempos de Jesús, un miembro del Sanedrín llamado Nicodemo fue y buscó a Jesús de noche. Tal vez le daba pena que lo vieran de día haciéndole preguntas a Jesús. Fue y lo buscó de noche y tenía preguntas y dudas espirituales, y entonces Jesús, entre las respuestas o la respuesta principal que le da en relación a cómo heredar vida eterna, cómo estar bien con Dios, Jesús le dijo que era necesario nacer del Espíritu, era necesario nacer de nuevo. Vamos a ir explicando poco a poquito cómo es que sucedió esto, pero podemos partir de este principio básico. El Señor nos ama. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Levanten su mano. Híjole, qué increíble, nos ama. El Señor nos ama tal y como somos, pero el Señor no quiere que nos quedemos tal y como somos. Él quiere que nosotros seamos justificados por poner nuestra fe en Él, seamos transformados en una nueva criatura, pero Él quiere que avancemos. Nos ama tanto que no quiere que estemos como estamos, quiere que avancemos y que lleguemos a ser semejantes a Jesucristo en santidad y en carácter. Piensa en este ejemplo que te va a ayudar bastante. Imagina que recoges de la calle a un niño, se me ocurre ahorita un niño tarahumara de unos 6 años, 7 años, en terribles condiciones, ropa destrozada, sucio totalmente, tanto tiempo sin comer, sin bañarse, sin padres que lo cuiden, sin nadie, vagando en la calle, y por compasión que Dios pone en tu corazón, tú decides adoptarlo, tú decides recogerlo. Tú lo subirías a tu carro tal y como el niño está.
¿Cómo lo dejas ahí? Tú lo aceptarías a él tal y como está, sucio, probablemente mal educado, ¿verdad? A lo mejor en toda esta necesidad. Pero la compasión en tu corazón no haría que tú solamente lo recogieras y lo dejaras como está. ¿Qué es lo primero que harías? Un buen bañadón, ¿verdad? Si a su viejo, hermanas, lo bañan llegando de la casa, imagínense aquí a Pancho, ¿no? Pues claro, una bañada. ¿Y qué sería lo segundo que harías? Ropa, alimento, gracias, educación, no solo escolar, sino educación formal, lo que una persona natural recibiría de sus padres. Tú iniciarías un proceso, tú lo aceptas como está, tú lo aceptas como él es, pero tú trabajas con este niño, porque tú quieres que su formación sea correcta, y si eres cristiano le enseñarías el camino de Dios. Misma cosa con el Señor para nosotros, nos ama con tal intensidad que nos acepta en pecado, murió por nosotros estando nosotros en pecado, siendo nosotros sus enemigos. Hubiéramos estado ahí siglos atrás, todos nosotros hubiéramos estado gritando crucifíquenle, todos habríamos tenido pecado, pero Él nos acepta. Él nos acepta tal y como somos, y Él quiere que lleguemos a ser como Jesús. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, vamos a avanzar al primer punto. ¿Qué es exactamente la santificación? Santificación básicamente es ser como Jesús. ¿Tú quieres aprender a comportarte en santidad? Aprende a comportarte como Jesús se comportaba. Porque santidad va mucho más allá de solo no peques, no mientas, no adulteres. Reglas que sigues y obedeces. Santidad también es ser compasivo. Santidad también es ser misericordioso. Santidad también es guardarte de aquellas cosas que pudieran convertirse en una tentación a tu vida. Entonces, santificación es ser como Jesús. Entonces es muy importante que nosotros avancemos en esta verdad que se aplica a nosotros. Es muy importante que nosotros hagamos crecer nuestra fe. Misma cosa que este niño. El Señor te acepta y tú naces de nuevo y tienes, digámoslo así, una medida de fe. Pero tu fe tiene que seguir creciendo y aplicándose a tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que avanzar a la meta final, que es llegar a ser como Jesús. Es muy importante que entonces nosotros entendamos en qué etapa estamos. Quizás algunos aquí o en algún otro lugar en la ciudad todavía no han encontrado salvación, han escuchado el evangelio, entienden tantas cosas, pero no se han decidido a seguir a Jesús. Ellos todavía no estarían en la posición de ser justificados por la fe, nacidos en nueva criatura. Pero todos aquellos que han puesto su fe en Jesús, levanten su mano. Bautizados en agua, levanten su mano. Nacidos de nuevo, manténganla arriba. Nacidos de nuevo, dice, yo nacido de nuevo. Ok, todos ustedes empezaron parados en la justificación y ahora empiezan a avanzar en la santificación. Piensa que la santificación no solo es importante, sino también es como el primer paso que tú das después de haber recibido la salvación. Un teólogo llamado Wayne Grudem define la santificación de esta manera: santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad. Oigan, están muy bien enseñaditos ustedes. ¡Qué bárbaros! Un aplauso, por favor. Ustedes, ¡qué bárbaros! Los vamos a enviar a las naciones ya a ustedes. Y ya nomás que digan yo, heme aquí, yo iré, y los enviamos. Pero bueno, ya se me olvidó que estaba diciendo, pero fue muy terrible lo de las Torres Gemelas. De veras, no tienen idea. Es una obra progresiva, lo está definiendo este teólogo. Es una obra progresiva en la que nosotros somos cada vez más libres. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Imaginemos a una persona que pasa por una experiencia de una liberación. ¿Alguien ha visto una vez una liberación? Un endemoniado y le sacan fuera al demonio. No me refiero a cuando su marido llega bien enojado, o maridos a cuando quiebras algo en la casa. ¿Les ha tocado quebrar un jarrón o algo así, hombres?
No, la ira del cielo, ¿verdad? Se cae ahí terriblemente. Pero otro día hablamos de testimonios. Pero entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos en esta experiencia, alguien tal vez pasa por esto y echan fuera al demonio o los demonios de esta persona, pero no sería suficiente para tener libertad. No sería suficiente. ¿Ayudaría? Sí. Es poder de Dios, absolutamente. Voluntad de Dios, claro. Para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Pero la santificación es irreemplazable. La santificación es una obra progresiva. Y tú vas conociendo la verdad y vas siendo cada vez más libre. Y vas conociendo la verdad y vas siendo cada vez más libre. Y en el griego los verbos están mayormente escritos en presente continuo. De manera que nosotros pudiéramos tomar este pasaje que estamos brevemente citando nada más. Y conoceréis la verdad, en presente progresivo sería: y seguirás conociendo la verdad. Y mientras sigas conociendo la verdad, seguirás siendo cada vez más libre del pecado. Esto, en una introducción, es santificación. En sencillas palabras, mis queridos hermanos, santificación es un proceso de comportarnos en santidad. Estás parado en el punto cero, nacido de nuevo, das el primer paso y empiezas a vivir en santidad. Esto es santificación. Santificación es un estilo de vida. No es algo que tú haces durante la primera etapa de discipulado o nada más mientras estás en el curso de fundamentos. Es un estilo de vida que tú adoptas y que tú sigues avanzando hasta la meta final. Quizás este cuadro en pantalla nos va a ayudar muchísimo a entender esto. Tenemos por un lado la salvación, que la salvación es por fe y por gracia. Podemos llamar a este momento de nuestras vidas justificación. Somos justificados. Dios nos ha nombrado justos. No éramos, pero Él nos nombró justos. Si yo lo representara, estaríamos en el punto cero aquí. La santificación, me voy a mover un poco a ver si no me salgo de cámara, aunque con las dimensiones que tengo apenas y quepo en la cámara, pero bueno. Santificación sería dar un primer paso. Eso sería justificación. Ir hacia Jesús sería santificación. Entonces, vamos a definir la diferencia de estas dos. En la justificación, es decir, la salvación por fe y por gracia, nosotros tenemos una posición correcta delante de Dios. En la santificación, claro que tenemos una posición correcta delante de Dios, pero debemos de preocuparnos por nuestra condición. Digan conmigo posición. Ahora digan conmigo condición. Posición sería justificación. Delante de Dios estás bien parado. Pero condición tendría que ver tanto con tus acciones y con tus decisiones. Vámonos al segundo cuadro. En la justificación es hecha una vez y para siempre. Hay discrepancia entre la totalidad de los teólogos. Hay discrepancia entre los pastores y entre los cristianos si la salvación se pierde o no. Sinceramente, no se ha resuelto el dilema. Lo único que haces es estudiar las evidencias y hacerte para un lado y hacerte para otro. Pero algo que estamos seguros es que por parte de Dios, Él te justifica y nunca va a dejar de justificarte. Él dio a su Hijo por nosotros en propiciación por nuestro pecado, para redimirnos, para perdonarnos, y Él nos justifica, nos nombra justos cuando no lo éramos, y Él nunca va a desertar o dejar de hacer esto. Entonces, la justificación es una vez y para siempre. Pero brínquense a la otra parte. La santificación es continua durante la vida cristiana. Algunos dan pasos agigantados, algunos dan pasitos chiquitos. Otros de ustedes, compadres y comadres, lamento decirlo, dan pasos para atrás. Y bien lo dijo Funky: un día frío y otro caliente vas a confundir, con él al final, confundir a la gente. Muy bien, ese Funky como me ha ministrado. Vámonos al tercer cuadro. En la justificación por fe es una obra completa de Dios. Dios te justifica. Jesús se hizo carne, Jesús recibió el castigo por el pecado, Jesús fue a la cruz, Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús nos perdonó.
pones tu fe en Él y Él te nombra justo. Dios lo hace todo. Lo único que hacemos nosotros es creer. Pero en la santificación, fíjense muy bien, nosotros cooperamos con Dios. ¿En qué manera cooperamos con Dios? Vamos a ver ahorita en un momento cómo es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos trae convicción de pecado. Antes de la justificación, déjenme, me voy un paso para atrás. Imaginemos que aquí yo no soy salvo. Pecábamos, mentíamos, hacíamos esto o aquello y pues nuestra conciencia nos decía que estaba mal, pero no había convicción. Venimos a la justificación, somos hechos nuevas criaturas, el Espíritu Santo mora en nosotros y ahora mentimos y nos sentimos incómodos, porque el Espíritu Santo nos inquieta con algo que le llamamos convicción de pecado. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, cooperamos con Dios al sentir esa convicción y decimos: Señor, tienes razón, me siento tan mal, me estoy ahogando, me siento tan incómodo, yo no debo mentir, yo debo de decir verdad. Vámonos al cuarto cuadrante ahí en nuestro diagrama. Igual en la justificación es igual para todos los cristianos. Pon de este lado a un terrible pecador, narcotraficante, satanista, político corrupto, americanista, a todo así. Y de este lado pon un humilde campesino que un día nada más mintió. Ambos irían al infierno. Ambos estarían en pecado. De igual manera irían a la condenación eterna, la ira de Dios caería sobre ellos. Pero ambos son justificados por la fe. Cuando vienen ante el Señor, no importa cuántos pecados, por cuánto tiempo, la salvación por fe y por gracia es igual para todos. Todos adquirimos una posición correcta delante de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Mencionamos semana pasada este ejemplo de Mefiboset. Estaba lisiado de los pies y por gracia fue llamado a la mesa del rey, mostrando un cuadro de cómo nosotros hemos sido llamados a cenar con Jesús por su gracia. Y el mantel o la mesa cubre nuestras discapacidades. Sentado a la mesa, Mefiboset era igual que todos los elegantes e imponentes hijos de David. No había diferencia, a todos les servían la misma cantidad, todos tenían el mismo trato. En la santificación, vámonos ahora al otro lado, es algo que nosotros debemos de progresar, o es algo que progresa en nosotros. Me regreso. Justificación igual para todos. Santificación, cada quien coopera y cada quien progresa de una manera diferente. Hasta aquí vamos bien. Nunca se han preguntado por qué unos si somos transformados en nueva criatura. Yo no sé si te ha venido esta pregunta. Si somos transformados en nueva criatura, ¿nunca te has preguntado por qué seguimos pecando? Yo me lo pregunté al principio y decía: bueno, si yo ya nací de nuevo y ya todo en mí cambió, pues ¿por qué sigo pecando, verdad? Porque una vez pequé, una vez, un día, ya ni me acuerdo. No se crean. Muchas veces después de la cruz, y he venido cada vez al Señor por perdón. ¿Nunca te has preguntado por qué los cristianos a veces actúan conforme a su vieja naturaleza? Es decir, alguien es nacido de nuevo, es esto, y de repente peca en alguna manera, o se echa una cervecita o una mentira, y dices tú: pues si de ahí te rescató el Señor, ¿por qué lo vuelves a hacer? ¿Alguien se ha preguntado esto? ¿Alguien se ha preguntado por qué, si somos transformados por la fe en Cristo, por qué hay tantos aspectos de nuestra vida que debemos de renovar? ¿Por qué debemos de vivir continuamente conociendo la verdad y avanzando? ¿Por qué, si hemos sido transformados? En sencillas palabras, ¿por qué viene tentación a nosotros? ¿Por qué los cristianos pecan? ¿Alguien se ha hecho alguna de estas preguntas? Ahí les va la pregunta principal. ¿Por qué algunos cristianos se parecen más a Cristo que a otros? Cuando a veces tú ves personas, y voy a definir en qué manera los ves, no me refiero a una persona sentada en el parque y que tú lo ves y lo juzgas sin saber su vida. Ese tiene cara de hijo del diablo, ha de ser bien desgraciado, miren nomás la cara que trae. No, eso es juzgar. Pero cuando tú ves el fruto de una persona, cómo habla, cuáles son sus actitudes, cuál es la intensidad con la que ama a Dios, cómo se desarrolla con sus papás, con su familia, en su trabajo,
¿Cómo sirve al Señor? ¿Sirve o no sirve? Cuando tú ves el desarrollo de su carácter, que la Biblia lo llama el fruto, ¿ok? A eso me refiero cuando tú ves la vida de una persona. Hay algunos que se dicen cristianos, pero parecen más hijos del diablo. Levante la mano el que ha conocido a un cristiano así. Levante la mano, no es justo, levante la mano. Ahora con tu dedo señálalo si está... no es verdad, no es verdad. Una mueca así nomás para yo saber y hacerle un exorcismo. Hay algunos cristianos que se dicen cristianos y a lo mejor son cristianos porque tienen una posición correcta delante de Dios. ¿Me explico? Fueron genuinos en su fe, pero no han dado más que un pasito en la santificación. Y dijo, no, es que Ricky Martin no sería profeta, ¿verdad? Un pasito para adelante María no aplicaría. Está bien, olvídenlo. Pero de repente ves otros cristianos que ves el fruto de sus vidas y dices, wow, yo veo reflejado a Jesús en él. Oh, ¿por qué me están viendo así? Me chivean. Oh, ustedes también, sáquense. No se crean. Ves a otros cristianos. Espero que por la gracia de Dios algo de Cristo se vea reflejado en mí, o mi vida será un desperdicio y la tuya también. Pero ves a algunos cristianos y tú logras ver a Jesús en ellos. Y tú dices, este es un hombre de Dios, ella es una mujer de Dios, él es alguien que yo veo a Jesús reflejado en tu vida. ¿Te ha tocado ver a alguien así? Levanta tu mano y no me mires de esa manera. Muy bien, tapare. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos hablando de santificación, unos trabajan más en ella, otros trabajan muy poco. Piensa en alguien en una congregación que en los primeros etapas de cristiano avanzó tanto en su santificación, creció tanto, dio fruto, y llega un día en que recibe una posición de liderazgo, quizás de pastor, pero deja de trabajar en su santificación, aunque tenga una posición, una reputación o una posición de liderazgo. Deja de trabajar en su santificación y empieza a dar pasos para atrás. Su carne se empieza a mostrar, y es cuando los líderes comienzan a ser de tropiezo. Me logro explicar. Misma cosa con cualquiera que se llame cristiano y no se porta mayormente como cristiano y termina siendo de tropiezo. Llegará el día en que hablemos sobre el tropiezo aquí. ¿Hasta aquí vamos bien? Vámonos al siguiente punto. Podemos definir la santificación en 3 etapas. Mis hermanos, muy listos con lo siguiente. Aquí está una muestra en pantalla de 3 etapas. La primera de ellas es la regeneración, cuando nacemos de nuevo. Esta posición fija que le llamamos justificación, posición correcta delante de Dios. Llámenlo el punto cero o el primer paso hacia la vida cristiana. Y luego después tenemos esta etapa de la santificación, que es todo el resto de la vida cristiana. ¿Y hacia dónde va todo esto que comienza con la regeneración, continúa con la santificación? Va hacia una meta que es la transformación final. Piensa en una carrera de 1000 pasos. Y tú empiezas en la línea de salida que se llama regeneración. Y luego arrancas a correr. Algunos avanzan más, otros menos, otros se paran. Pasa el tiempo y llega el Señor Jesucristo. Nosotros somos transformados. Vamos a llegar ahorita a esa parte. Llega el momento en donde eres completamente transformado por el Señor. Él va a terminar esa transformación final. A lo mejor tú diste 100 pasos. Los otros 900 pasos que te faltaban para ser como Jesús, el Señor los completa en ti cuando vamos a su presencia y somos completamente transformados. Déjenme avanzar un poquito e ir explicando con más precisión estas 3 etapas. Hablemos primero de la regeneración. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos transformados de una manera inmediata. Si tu fe es genuina, tu arrepentimiento es genuino, naces de nuevo. Naces de nuevo y recibes una nueva naturaleza. Ojo con esto. ¿Por qué una nueva naturaleza? Porque tú tenías una vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza era conforme a la herencia del pecado que nos dejó Adán. Adán representaba a toda la humanidad. Y como Adán pecó, toda la humanidad recibe esa herencia pecaminosa. Qué mala onda, ¿no? Se te hace mala onda. Pero bien que pecamos. Pero la Escritura dice que así como en Adán todos mueren, en Cristo
todos serán justificados. Oh, qué buena onda eso. Qué buena onda que gracias a Jesús, por eso es tan clave Jesús en aspectos fundamentales de la fe. Gracias a Jesús ahora nosotros tenemos la oportunidad de recibir una nueva naturaleza y entonces todo se vuelve a restaurar. El ejemplo del cochinito y la oveja te va a ayudar bastante. Piensa en un cochinito, en un marranito. No voltees a ver a nadie alrededor, nomás piensa en el animalito. Tú lo bañas con perfumes franceses, le compras un moñito y al primer charco de lodo que este marrano vea, ¿qué crees que va a hacer el marrano? ¿Verdad? Como cuando sueltas a un adolescente ahí en los toboganes, a un niño ahí en las albercas, a correr al lodo, y va a estar feliz de estar en el lodo porque esa es su naturaleza. ¿Se puede bañar? Sí, se puede bañar. Pero ¿qué es lo que él va a buscar? El lodo. Las ovejas son animales muy delicados. ¿Las ovejas se ensucian? Sí. Pero tú puedes bañar una oveja con los mismos perfumes franceses y todo, y le pones su moñito, y cuando vea lodo, la oveja lo va a rodear. La oveja no se quiere ensuciar. Si la oveja se ensucia, se va a sentir incómoda hasta que esté limpia de nuevo. Por eso hay que cortarles la lana para que renueven y se sientan limpias. Entonces, la diferencia de estas dos naturalezas está en si has sido regenerado o no. Si tú no has sido regenerado y quieres vivir los mandamientos del Señor, estarás frustrado una y otra vez y una y otra vez. Y yo recomiendo mucho a aquellos que dan en consejería, cuando vean que una persona no está venciendo en pecado, háganle dos preguntas. Número 1, ¿le vas a la América? Número 2, ¿has nacido de nuevo? Si no ha nacido de nuevo, la América es puro vacile, pero está muy cerca, está muy cerca. Si no has nacido de nuevo, no le digas en consejería, eres un marrano. No lo vayas a hacer. Pero todos entendemos que es imposible esa misión. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo y no está venciendo el pecado, entonces tú ya tienes una línea y decir, bueno, tú necesitas trabajar en tu santificación. Estás trabajando en ello. Ahorita vamos a ver cómo se trabaja en este aspecto. Vamos a ver cómo es que nuestra nueva naturaleza nos hace vivir de esta manera. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda? El profeta Ezequiel habló de cómo sería el nuevo pacto que vendría a través del Mesías. En 36:26, aparece en pantalla para ahorrar tiempo, dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, es decir, sensible. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién va a hacer que guardemos los estatutos? El Espíritu Santo. Pero ¿quién los guarda? Nosotros. La santificación, nosotros estamos cooperando con Dios. En Tito 3:5 nos habla sobre la regeneración por el Espíritu Santo. Entonces eso nos lleva a la segunda etapa. Volvemos a pensar que estábamos en regeneración. Vamos a hablar de lo que hemos estado hablando sobre la santificación. La santificación es un proceso de decisiones en la vida cristiana. Es un proceso de todo lo que haces y todo lo que eres a la luz de lo que Jesús es y lo que Jesús haría. Es un proceso en el que nosotros vamos avanzando, como dije ahorita. Vamos creciendo para ser semejantes a Cristo. Todas las decisiones que tú tomas en esta etapa deben de ser basadas en Dios. No puedes decidir en tu propia opinión. Yo quiero, yo pienso. No, Señor, ¿qué tú quieres y qué tú piensas? Tú tienes que empezar a obedecer la palabra de Dios. No solamente ser oidor, ser ¿qué? Hacedor de la palabra de Dios. Tú tienes que empezar a renovar tu entendimiento. En pantalla aparece 2 Corintios 3:18, dice la Escritura: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, se refiere a Jesús, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada experiencia que tú tienes con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, en oración, cada momento que tú estás sirviendo a los demás, sirviendo en la iglesia, estás adorando al Señor, son experiencias con la gloria de Dios que te
ayudan y te transforman a dar un pasito hacia el frente, a ser más como Jesús. Hemos leído tantas veces Romanos 12:2, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Déjenme leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente y vean qué claro es. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cada vez que oramos, cada vez que leemos la Escritura o la estudiamos, cada vez que obedecemos al Señor en algo que el Espíritu Santo nos esté inquietando, somos transformados. ¿Hasta aquí vamos bien? Hablamos de 2 etapas, vamos a hablar de la tercera etapa. La última etapa de la santificación se va a completar cuando Cristo venga por nosotros, o cuando por un breve tiempo, la Escritura dice, durmamos. Cuando un cristiano muere, la Biblia dice que está dormido, porque va a resucitar, va a volver a ser transformado. Pero cuando un cristiano muere y va a la presencia del Señor, todos los pasos que le faltaban para completar esa carrera de 1000 pasos, en un instante es transformado. Cuando Cristo venga, se manifieste la señal del Hijo del Hombre en las alturas, y las potencias del mundo sean conmovidas, y podamos ver a Jesús con poder y gran gloria, Él nos va a arrebatar, y cuando estemos con Él vamos a ser totalmente transformados. Para que no se me enfríen, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15, busquen el versículo 51. Lo tienen ahí. Dice la Escritura: he aquí, os digo un misterio, hablando el apóstol Pablo. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos, ¿qué dice ahí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mientras ese paso final llegue a nuestras vidas, nosotros tenemos esta lucha aguerrida contra el pecado, mis hermanos. Seguimos estando en esta carne, seguimos estando en un mundo caído por el pecado, seguimos expuestos a maldad, expuestos a envejecimiento. Lamento decírselos, hermanas, esas cremas para arrugas, por mucho que cuesten, no van a ayudar mucho. Es una maldición del pecado. Un día Karina me compró una, se metió en uno de productos y de repente me dijo: te compraste, sus palabras textuales, te compraste unas cremas. Y yo: ¿cuáles cremas? Estaba mejor la Real del Esmar comercial, bien vara y bien buena. Pero bueno, otro día les platico la historia. Expuestos a enfermedades, a envejecimiento. Y aunque seas justificado por la fe y trabajes bien duro en tu santificación, estás expuesto a desastres naturales. Y hay cristianos que, entre comillas, mueren porque estamos en un proceso de fe para llegar a la meta final, no solo de transformación, sino de aplicar la redención a nuestras vidas en forma de vida eterna. Entonces, mientras tanto, mis hermanos, tenemos que seguir lidiando con nuestra carne. Si tú te preguntas en cuál de las 3 etapas estamos como iglesia, si me ponen aquí el diagrama nuevamente, estamos todos en la etapa de la santificación. Unos poquitos pasitos para el frente, otros de ustedes muchos pasitos para el frente, pero todos estamos en ese proceso. La pregunta central es: ¿cómo aplico esta verdad a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos esta doctrina de la santificación? Yo creo que a estas alturas ya muchos tenemos ideas claras de cómo hacerlo. Pero le preguntaron a un cristiano en África cómo él definía su vida como cristiano. Y él dijo: es bien difícil hablar con ustedes cuando son monolingües, O sea, por favor, no se crean. ¿Qué dijo este cristiano en cómo definía su vida cristiana? Dijo así:
Mi vida como cristiano es como si hubiera en mi interior una lucha aguerrida entre dos perros. Uno quiere hacer la voluntad de la carne, otro quiere hacer la voluntad del Espíritu. Y luego le preguntaron, ¿y cuál de los dos gana? Y él contestó, gana el perro que más alimento. Verdad fundamental. ¿Eres justificado por la fe? Sí. ¿Irás al cielo? Sí. ¿Tendrás recompensa eterna? ¿Quién sabe si no trabajas? ¿Van a completar todo lo que te falte para la santificación? Sí. Pero mientras tanto, si tú no alimentas tu espíritu, o ese perro representando el espíritu, el perro de la carne va a ganar. A veces nosotros recorremos 98% de la distancia al pecado, viendo cosas, alimentándonos de esto, con la flojera por aquí y acá, y la amargura y el pecado, y estamos ahí, y luego de repente viene la tentación, ya estamos ahí a la puerta. Dices, ok. Y luego nos preguntamos, ¿por qué los cristianos pecan? Los cristianos esencialmente pecan porque todavía no han sido transformados y porque todavía están en ese proceso y porque necesitan trabajar en su santificación. Tú te vas a sorprender cuántos pasajes en la Escritura hay sobre este concepto de la santificación, de reforzar tu espíritu y literalmente vencer la carne, no alimentándola. Romanos 13:14, si lo quieren encontrar, si no yo lo leo porque es realmente muy corto. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:16 al 17 dice la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu. En otras palabras, alimenta tu vida espiritual y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el deseo del Espíritu es contra el de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando tú alimentas tu espíritu, ya sabemos cómo, leyendo la Escritura, estudiándola, involúcrate en un discipulado, asiste a un grupo en casa, ve a un retiro de matrimonios, estudia con otras personas la Biblia, ven a los días de oración, ora en tu casa, busca a Dios con todo tu corazón, involúcrate a servir, vive para las demás personas, no vivas para ti, trabaja en todas estas áreas de tu vida y tú estarás avanzando en fortalecer tu espíritu. Y te tengo noticias, mientras más lo hagas, más semejante serás a Jesucristo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me dejan darles un consejo? Maten la carne de hambre. No se asusten, ahorita que salgan se van a poder echar unos tacos, pero me refiero espiritualmente a la carne. Mátenla de hambre. Cuando estés viendo televisión, hombres, evita las imágenes sensuales. No es pecado, pero se puede convertir en pecado. Evita las escenas o el contenido de hechicería o de cosas paranormales. Evita contaminar tu vida. Evita la violencia extrema. No podemos ser religiosos de que, ay no, yo no veo los Avengers porque Capitán América golpea. No. El Capitán América no se metan con él, por favor. O sálganse. No es cierto. Mata la carne de hambre. No proveas para los deseos. Elimina la amargura de ti. Mata la carne de hambre no alimentándola y dedícate apasionadamente a crecer en el Señor. Cuando los cristianos se han alejado de Dios, cuando los cristianos se han enfriado y se han ido al mundial, como nosotros decimos, es porque no han entendido la santificación o no han trabajado en su santificación. Como hijos pródigos regresarán, pues por la gracia de Dios esperamos que sí y oramos que así sea, pero es precisamente porque los cristianos bajan la guardia. De manera que entonces cuida lo que hablas, cuida lo que ves, cuida lo que haces, cuida la forma en cómo hablas. Trabaja en tu carácter. Cuando alguien te corrija, no te defiendas ni te justifiques. Solamente harías el efecto de seguir atascado en el lodo. Como decimos en hebreo, apechuga y avanza. Y sigue trabajando en la santificación. La Escritura nos muestra tantos pasajes. Me voy a brincar el de Efesios, me voy directo al de Colosenses 3:5,
La Escritura dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Cosas terrenales que terminan manifestándose en fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si avanzáramos al versículo 8, leeríamos: pero ahora. ¿Por qué ahora? Justificación. Perdón, ¿estás en pecado? Justificación, santificación. Cuando eres justificado es pero ahora. Si avanzas más adelante, la Escritura dice: revestidos del nuevo. Versículo 9: mientras los unos no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10: revestido del nuevo, santificación, el cual conforme a la imagen del que lo creó va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo o en qué manera concluimos todo esto? Personalmente pienso que nunca voy a obedecer a Jesús perfectamente, y creo que es lo mismo contigo. Personalmente pienso que sigo cambiando a avanzar, a ser más como Jesús, y pienso lo mismo de ti. Sigues avanzando a ser como Jesús. Yo personalmente pienso que le voy a fallar al Señor porque sigo en esta lucha, y creo que ustedes también eventualmente pueden fallarle al Señor. Pero una cosa es segura para ustedes y para mí: viene el día en que nos encontraremos con el Señor, y como leímos hace un momento, seremos completamente transformados. Llévense este pensamiento como una verdad central: hemos sido cambiados. ¿Sí? Seguimos siendo cambiados. Un día seremos completamente transformados a la imagen de Jesucristo. Pero mientras llega ese día, sigue trabajando en tu santificación. ¿Les parece si oramos? Señor, venimos ante ti dándote gracias por estas verdades de tu palabra que terminan siendo tan claras. Al día de hoy, Señor, nos queda muy claro que tú nos amas tal y como somos y nos aceptas tal y como somos. Pero ahora entendemos, Señor, que no quieres que nos quedemos como estamos. Tú quieres que nosotros avancemos y que seamos semejantes a Jesús en las decisiones que tomamos, Señor. Que seamos semejantes a Jesús en las cosas que decimos y hablamos y hacemos. Señor, pedimos que en tu gracia nos capacite, que nos des la habilidad de nuestro corazón, que nos pongas tanto el querer como el hacer para poder no solo oír esta palabra, sino vivirla. Señor, yo oro en este momento por cada uno de mis hermanos, que tú pongas hambre y sed de tu palabra en ellos. Hambre y sed de tu presencia, que tú los inquietes de tal manera que ellos sigan trabajando en su santificación, que no provean para los deseos de la carne, que no busquen las cosas terrenales, que provean para los deseos del Espíritu y que busquen las cosas espirituales, y que sigan avanzando en la santificación, Señor. Lo pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.